Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos de la oscura historia de Elisabeth Fritzl. Era un día normal en Amstetten, Austria, cuando se descubrió un hecho aterrador. La historia de Elisabeth Fritzl conmocionó al mundo entero. Elisabeth fue secuestrada por su propio padre, en 1984. Tenía solo 18 años cuando comenzó su largo calvario. Josef Fritzl, el padre de Elisabeth, lo tenía todo planeado para secuestrar a su hija. Construyó durante 6 años un sótano en su propia casa, a donde ni su esposa ni sus hijos tenían permiso de acercarse. Se sabe que Fritzl nunca fue un padre ejemplar, lleno de secretos. Había sido denunciado por violar a una mujer en 1967. Por ese delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosa Marie, la chica a quien había violado, sorprendentemente volvió a aceptarlo y decidió ser su esposa, creando una vida con él como si nada hubiera pasado. Esa unión dejó 6 hijos y Elisabeth fue la 4ª hija en llegar a su hogar. Desde el principio el padre tenía comportamientos abusivos y violentos. Fritzl era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Desde los 11 años, Elisabeth fue violada por su padre. Cansada de esta situación, empezó a planear cómo podría escaparse. Empezó trabajando como camarera en un restaurante para reunir dinero y después huyó a Viena con un amigo. Esta situación no duró mucho, ya que su padre la localizó y la trajo de vuelta a casa. Una tarde cuando la casa estaba sola, Fritzl le pidió el favor a Elisabeth de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que esa sería la última vez que vería el exterior, aceptó. En ese entonces, la joven austríaca tenía 18 años y fue vista por última vez en 1984. Su padre ya lo tenía todo planeado y le dijo a su esposa e hijos que Elisabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio su familia dudó de esta historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Así mantuvo a su hija encerrado en una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de su casa durante muchísimo tiempo. Fritzl tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa, no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. En ese lugar Elisabeth sufrió violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultado 7 hijos. Su primera hija nació en 1988 y la llamó Kerstin. Después le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Félix y Michael. Este último murió a los pocos días de haber nacido. Con una habitación en el sótano tan pequeña, la llegada de los niños representó un problema para su padre, así que Josef decidió idear un plan. Obligó a su hija a escribir una carta donde decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Esta carta ayudó a reforzar la versión que Josef Fritzl dio cuando desapareció Elisabeth. De esta manera, 3 de los niños nacidos en el sótano vivieron en la parte de arriba de la casa. Los otros 3 vivieron con ella en el sótano, sin conocer la luz del día. El 26 de abril de 2008, una de las hijas que vivía con Elisabeth en el sótano cayó gravemente enferma. Esto llevó al descubrimiento de la verdad y al rescate de Elisabeth. Por aquel entonces Elisabeth ya no era una adolescente sino una mujer de 42 años. Ella aprovechó la situación y le comentó lo que estaba viviendo a los médicos, quienes se encargaron de llamar a la policía. Josef fue arrestado y se enfrentó a un juicio mediático. Cuando el caso se hizo famoso, la prensa bautizó a Josef Fritzl como el monstruo de Austria. Fue sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes atroces. Elisabeth y sus hijos comenzaron un proceso de recuperación. Hoy viven en un lugar secreto, lejos de la mirada pública. Josef Fritzl, quien actualmente tiene 87 años, fue condenado a cadena perpetua el 19 de marzo de 2009. Pero a comienzos de 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó el traslado del hombre a una unidad especial para criminales dementes en una cárcel normal. Esto significa que Fritzl podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá ahora en 2024. Lo triste de esta historia es que el hombre podría pasar menos tiempo encerrado del que estuvo su hija.
La historia de Elisabeth Fritzl es un recordatorio de la resiliencia humana. Su valentía inspira a muchos alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.